Am, Tenemos entendido de que en los próximos días, perdón, los trabajadores de las diferentes entidades públicas, ¿no?, pasarán a una nueva ley del servicio civil. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Habrá contratos temporales? Muchos se abro en interrogante. ¿Habrá contratos temporales? ¿O se prohíbe también la negociación colectiva? Hay muchas preguntas que se tienen que resolver y es por ello esta importante entrevista. Estamos en compañía de manera virtual con Cristian León, gerente de desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a Sol TV Noticias, edición de la mañana. Muy buenos días, Jonathan, y muy buenos días a toda la audiencia de Sol TV. Ok, ahora, coméntanos por favor, en primera instancia, ¿cuáles son los beneficios de aquellos trabajadores que pasan a esta nueva ley del servicio civil? Correcto, Jonathan. Yo creo que en primer lugar lo que habría que señalar es que esta ley no es exactamente nueva. Está en el marco de la ley 30057 que se aprobó por parte del Congreso de la República el año 2013. En ese marco, recientemente, ahora sí, en diciembre del año pasado, se aprobó un decreto legislativo que busca agilizar el proceso de implementación prevista en esa ley. ¿Implementación para qué? Para un servicio civil, o sea, nosotros que formamos la burocracia, digamos, porque no es un peyorativo, somos parte del servicio civil peruano, y ese servicio civil peruano necesita actualizarse, necesita definirse como un generador de valor público en favor de la ciudadanía. ¿Cómo resolvemos los problemas? ¿Cómo atendemos las demandas y expectativas de la ciudadanía? Para ello es precisamente este servicio civil que buscamos implementar. Entonces, en primer lugar, se trata de un proceso de agilización para la implementación del servicio civil. Ahora, las 2000 entidades del Estado peruano van a ser parte de este proceso. Jonathan, no se puede. Estamos buscando agilizar este proceso y se ha delimitado un ámbito de un total de 176 entidades, todas ellas dependientes del Poder Ejecutivo. Lo digo, Jonathan, porque muchas veces las municipalidades nos llaman y nos dicen, los trabajadores no van a despedir a todos, no se va a despedir a nadie. Esto es bien importante. Primera idea central es, comprende solo las entidades del Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Lo segundo, en este número delimitado de entidades del Poder Ejecutivo y sus adscritas, que suman 176, lo importante es que estas entidades tienen un plazo específico para transitar. Y ese plazo específico para transitar está previsto para que se produzca este mismo año. Ahora, ¿y los trabajadores van a ser despedidos? De ninguna manera. Jonathan, lo que hay que entender aquí, cuando hablamos de servicio civil, es que hay tres actores. El Estado como empleador, los servidores civiles como los trabajadores, digamos nosotros, pero un factor muy importante que a veces se soslaya es la ciudadanía. Aquellas personas que deben recibir servicios públicos de calidad. Mira, Jonathan, en los últimos 10 años, el Estado peruano ha crecido significativamente la planilla del Estado peruano. Hace solo 10 años, o sea, el 2012 para ser exacto, el total de la planilla pública ascendía a un total de 32.000 millones de soles. Es alto, 32.000 millones de soles. Bueno, déjame decirte que en los últimos 10 años, a diciembre del año 2022, cierra con 67.000 millones de soles al año. Se ha duplicado. La pregunta es, ¿percibe el ciudadano esa duplicación de la planilla pública en 100%? Eso es lo que tenemos que entender. No solo se trata de lograr las mejores condiciones, tendríamos que asegurar los derechos de los trabajadores. Eso es ineludible. Así lo dice expresamente la ley. Pero también hay que pensar en ese actor que es la esencia de la función pública. Generar, el Estado debe definirse como un generador de valor público. Correcto, Cristian. Otra de las preguntas y que quizás por desconocimiento se hacen, ¿habrá contratos temporales? ¿Cuál podría ser su respuesta? Buenísima pregunta. Mira, justamente lo que busca el servicio civil es definir o construir o consolidar, si se quiere, así se denomina, servicio civil de carrera. Es decir, uno entra como
primer nivel asistente, analista, especialista, coordinador, ejecutivo y luego entra la capa directiva. Eso que parece tan, digamos, obvio en cualquier lugar, digamos, la carrera, porque supone progresión de quien comienza desde abajo y va ascendiendo meritocráticamente, ya no por clientelismo, ya no porque te conozco por el tarjetazo, ya no. Buscamos entonces consolidar una carrera con un expertise y una amplia experiencia. ¿Qué pasa hoy día? Y seguramente, Jonathan, has visto lo que hemos hecho desde Servir, a partir de la ley 31419, denominada ley idoneidad. El 20% del segmento directivo del Estado peruano no cumple o no acredita el requisito que está establecido en el perfil del puesto. ¿Cómo podemos generar valor público o un servicio civil de calidad cuando ni siquiera el segmento directivo cumple? Por eso es que nos hemos dedicado a una campaña, y de la mano con la Contraloría también, por cierto, a identificar y denunciar, porque ahora, sépase, esto es penal, ya no solamente administrativo. Supone prisión efectiva del titular y quien acepta el cargo. Esto es un proceso gradual. Los cambios, esto se conoce como una política estructural. Los cambios o reformas en los servicios civiles no son procesos de 1 o 2 años, son procesos de largo aliento. Por eso es que ahora en Servir hemos definido con un compromiso del Ejecutivo, por cierto, 176 entidades que buscamos pasen obligatoriamente al tránsito. Ahora, la pregunta es, ¿pero no dijiste que era voluntario? Es obligatorio para las entidades, las 176 en esta primera etapa. Pero los trabajadores, los servidores públicos que están trabajando en esas entidades, que pertenezcan a un régimen, dosis de 6, 728K, que son las modalidades que hoy existen, que por cierto son distorsionadas, a veces tienen remuneraciones que son injustas, arbitrarias, congeladas. O sea, no es que sea perfecto, pero bueno, eso justamente lo queremos cambiar. La idea es consolidar un régimen de servicio civil de carrera. Correcto. Es decir, con estabilidad, y hay un principio y un derecho en la ley de servicio civil, que es protección contra el despido arbitrario. Eso es lo que tenemos que proteger. Por eso, eso de la temporalidad es exactamente lo contrario. Ok, ahora, ¿qué nos garantiza? Porque tú has hablado de que ya no habrá más tarjetazos, que ya no habrá contrataciones quizás por opiniones, quizás, o por designación a dedo. ¿Qué nos garantiza que esta vez, a través del servicio civil, habrá una meritocracia? Habrá de que aquellas personas que se han preparado puedan tener un puesto idóneo. La palabra clave ahí, Jonathan, es dotación. Cada organización pública tiene que tener una dotación definida. Lo que pasa hoy día es que algunas autoridades suman personas, y por eso es que hemos duplicado la planilla pública en los últimos 10 años. Ahora tenemos una dotación definida. La dotación tiene 2 alcances, permíteme explicarte, por favor. Sí, claro. Un alcance que es el que se conoce como cuantitativo, es decir, el número total de personas que componen la organización pública. Esto es como si habláramos de fútbol, 11 jugadores en el campo, ¿de acuerdo? Pero el segundo alcance está referido a lo que se conoce como la dotación cualitativa. Y ahí entramos a un concepto que ahora suena más, el de perfiles. Cada puesto en una organización, cada persona que integra la organización, debe tener un perfil. Ahora, Cristian, hay un miedo que tienen los trabajadores de las diferentes entidades estatales, miedo en respecto a que puedan ser evaluados. El temor que tienen ellos para que a través de sus capacidades puedan obtener un puesto idóneo. Recuerdo, y si me corriges por favor, que en la década de los 90, ¿no?, se realizó la primera evaluación en el país y producto de ello, en estos años hubo despidos. Quizás hay un miedo de por medio. ¿Qué decirle en todo caso a los trabajadores de las entidades públicas? Cristian. Jonathan, gracias por la pregunta. Definitivamente hay que, estas prácticas, como muy bien ha señalado la de los 90, que consistieron en preguntas, en una evaluación de conocimientos, donde a las personas se les preguntaba, por ejemplo, la raíz cúbica de 400. O sea, si me preguntas hoy día la operación, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque las evaluaciones en la gestión del talento moderno no tienen que ver con pruebas de conocimiento. Los conocimientos son importantes, pero lo más importante es cómo aplica una persona, un servidor, esos conocimientos a situaciones específicas. O sea, hablamos ahora de el desempeño. El desempeño tiene que ver con cómo una persona se desarrolla a través de comportamientos laborales
cumple las funciones a las que está obligado laboralmente a hacer. Es decir, Jonathan, tú eres un conductor, tú sabes perfectamente tus funciones. No te puedo evaluar como, por ejemplo, fueras un camarógrafo. Porque uno dice, oye, pero no puede ser. Así es. Lo primero que hay que hacer son dos ideas centrales en la evaluación. Uno, no es una prueba de conocimientos, es una evaluación, yo le llamaría mejor análisis del desempeño. Y segundo, se hace sobre la base de aquellos comportamientos laborales que están siempre orientados a las funciones de esa persona definidas en su perfil. Mira tú, es bien importante además entender que lo que busca la evaluación del desempeño no es desvincular a personas de ninguna manera. Lo que busca es, por el contrario, conocer, comprender cuáles son esos espacios de mejora de las personas para que puedan desarrollar, eso es lo que llamamos las brechas de desempeño. ¿Cómo cerramos esas brechas para que su desempeño sea aún mejor? Mencionaste también que queda claro entonces que no se trata de un examen de conocimientos. No obstante, también es importante comentarte, Jonathan, seguramente conoces, Servir cuenta con un órgano de línea que es la Escuela Nacional de Administración Pública. A través de esta escuela, que se crea en el 2014, hemos logrado casi 500.000 de capacitaciones, 470.000 acciones de capacitación dirigidas, como todos los servicios de servir a través de la escuela, gratuitamente dirigidas a los servidores civiles. Solo el último año, el 2023, hemos hecho 74.000 capacitaciones. Pero ojo, bien importante también tener en cuenta lo siguiente. Cada entidad pública tiene asignado presupuesto para capacitación, o puede asignar presupuesto para capacitación. Pero ¿qué pasa? Otra vez nos encontramos con el tarjetazo. Si tú eres mi amigo, entonces te capacito. Y si no eres mi amigo, a ti no va el presupuesto. Entonces, hay también un proceso que se llama gestión de la capacitación, que pertenece al sistema de gestión de recursos humanos, a través del cual aseguramos reglas claras para que los colaboradores a quienes les corresponda cerrar esas brechas sean beneficiados con la capacitación de las entidades. Jonathan, ¿me escuchas? Hola. Sí, claro que sí. Entonces, lo que decíamos es eso, o sea, Servir tiene un compromiso con el desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque a través de un servicio civil más capacitado tenemos mejores resultados en favor de la ciudadanía. Ese factor ciudadanía es muy importante. El factor ciudadanía nos permite entender que cuando hablamos de servicio civil, repito, hablamos de un empleador, de un empleado, que somos los servidores civiles, pero también un factor muy importante, el ciudadano, las ciudadanas, es decir, la ciudadanía del Estado peruano. En ese sentido, digamos, es definir el Estado como un generador de valor público, así como los privados generan valor privado, que es legítimo, sus utilidades. El Estado, la función pública, el servicio civil, tiene que definirse como un generador de valor público. Creo que esto también le da un nuevo enfoque a la visión que tenemos del Estado peruano. Muchos sindicalistas están mencionando esta prohibición de negociación colectiva. Quisiera que nos aclares este tema. ¿Habrá prohibición de este factor en este servicio civil? De ninguna manera, Jonathan. Los derechos, todos los derechos de los trabajadores, de los servidores, tienen que ser reconocidos, y Servir por eso cuenta con un tribunal del servicio civil, que es precisamente esa instancia autónoma de Servir, a través de la cual los servidores civiles pueden recurrir cuando encuentren sus derechos vulnerados. En el caso específico de la negociación colectiva, Servir ha sido un actor clave para definir principios que, por un lado, representen un Estado justo que pueda, a partir de su equilibrio fiscal, por supuesto, considerar y reconocer lo que corresponde a los trabajadores, pero bien importante también, Jonathan, no olvidarnos de que también hay abusos de algunas prácticas sindicales. Hemos visto muy penosamente lo que ha pasado hace unas semanas, unos meses en Corpac, donde por cobrar horas extras, algunos trabajadores, por acuerdo sindical, van a descansar a su centro de trabajo y se generan tan terribles accidentes que pueden traducirse en el costo y pérdida de vidas humanas. Eso no puede permitirse, ni de un lado ni de otro. Tenemos que generar una cultura por la justicia en las relaciones laborales.
Y en ese sentido, Servir garantiza el respeto por la negociación colectiva. Correcto. Ahora, Cristian, finalizando esta entrevista muy importante, bueno, a ver, hoy se tiene previsto una protesta por parte de los trabajadores del sector salud, justamente requiriendo más información, protestando sobre esta sobre este servicio civil. ¿Qué decir frente a esto? ¿Los trabajadores de salud, todos de ellos en la región de La Libertad han sido capacitados? ¿O qué es lo que habría detrás de esto? Para que nos aclares el tema que es importante. Dos ideas centrales, Jonathan. Mira, hace poco el Papa Francisco dijo que no estábamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Creo que eso es bien importante. Estamos en un cambio de época y en ese sentido el mundo ha cambiado y también tenemos que cambiar las formas y los paradigmas. Existe desinformación y por supuesto existen también interés de algunos grupos de poder frenar o retrotraer los avances de la reforma del servicio civil. La reforma es una política de Estado y una política de Estado necesaria para la ciudadanía. En ese sentido, invocamos a los trabajadores. En la gestión de recursos humanos hay un principio de la gestión del cambio que dice: las personas rechazan lo que no comprenden. Así es. Si estamos en un tiempo de cambios, entonces es importante conocer, comprender, no oponernos por oponernos, no escuchar la fake news, como llaman ahora, Jonathan, los bulos, y más bien informarnos, comprometernos, pensar que si me dicen que van a respetar los derechos y si así lo demuestran las propias normas que hemos emitido, entonces jugamos siempre en servir con las reglas claras, porque estamos convencidos de que solo con integridad se puede hacer un servicio civil que genere valor público para el país. Correcto, Cristian, muchísimas gracias por la entrevista. Espero de que hayan sido absueltas las dudas por parte de los trabajadores de las entidades públicas. Y si no, vamos a estar contando con tu presencia en los próximos días. Muchas gracias. Con todo gusto. Un fuerte abrazo, Jonathan. Gracias, muy amable. Cristian León, gerente de desarrollo del Sistema de Recursos de Servir.